Milagros de Jesús. Llegamos así a los milagros de Jesús. Estamos avanzados ya en esta estación. Tenemos una lista de 31 milagros, al menos desde nuestra primer abordaje, de esta primera lista que tenemos. Y hoy nos toca el milagro número 21 de la misma. Esto lo pueden encontrar en Mateo 15:21 y Marcos 7:24. Mateo 15:21, Marcos 7:24. La mujer sirofenicia. Recordamos que estos son milagros. Hay que ir directamente a la aplicación de esta palabra. No es lo mismo una parábola, que es una enseñanza, y uno puede ver la amplitud o la profundidad de esa enseñanza y creando una estructura. Luego, cuando uno ya la entiende, la puede aplicar. En este caso hay que ir directamente a un hecho que ocurrió. Como la palabra es viva y eficaz, ese hecho siempre va a tener un aprendizaje para nosotros, por lo cual tenemos que tratar de discernir dentro de esa situación cómo se puede aplicar esos aspectos del milagro al presente, a las diferentes situaciones de la vida. Vamos entonces, como siempre, escogemos el libro que tenga más desarrollo. En este caso, el que tiene más versículos en la historia es Mateo 15:21. Dice la escritura así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una palabra tremenda, una palabra en una región extraña. Muy pocas veces el Señor andaba por aquellas regiones, pero había todavía el pueblo de Dios en aquel lugar a quien predicarles. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, veamos el paso a paso. Recordemos que el Señor, dice la Escritura, que pasa por aquellas regiones y sale de la región de Galilea adentrándose a la zona de Tiro y de Sidón. Realmente para todos fue algo extraño, porque se fue a una región donde él no debería haber ido. Muchos de los milagros del Señor ocurrieron en Capernaum, algunos en Jerusalén, en Betania, etc. En este caso, por una región totalmente extraña. Dice la Escritura que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo. Entonces el Señor estaba ahora por la región de Tiro y de Sidón, una región que no le era natural, ni siquiera era parte de lo que significaba el pueblo de Dios, digamos el corazón. Ellos tenían regiones en aquel entonces. La región más espiritual, por así decirlo, se lo voy a tratar de explicar con lenguaje sencillo, por supuesto, era la región como de Judea, Jerusalén, los alrededores. Y el resto, lo que era Galilea, ellos decían Galilea de los gentiles, es decir, porque nos remontamos un poquito atrás, después del reinado de David, de Saúl, David y Salomón, el reino se divide, las 12 tribus se dividen. Entonces, Judá se queda por un lado, al sur, y las demás, y comparte de alguna tribu, y las demás quedan al norte.
Pasaron cientos de años, muchos reyes al norte y al sur eran un mismo pueblo, pero ahora en dos reinos. El reino del norte cae primero en manos de Asiria y después queda directamente como contaminado ya por ellos. Adoptan las religiones paganas o ciertas costumbres, pero todavía mantienen ciertas cosas de Dios. Y el reino del sur, si bien cae en manos de Babilonia, siguen tratando de mantenerse fiel, aunque igual si fueron infieles, terminan yendo a Egipto y demás. Pero digamos que en los tiempos de Jesús, la zona de Judea y de Jerusalén, aquellas regiones, estaba todo tomado por los romanos, pero todavía quedaba esa idea de que donde estaba el templo y por allí cerca la gente era espiritual y guardaba las costumbres de Dios o lo que ellos creían que debían guardar. Y en la región de Galilea era más pagano, más lejano de Dios. Pero en esta región de Tiro y de Sidón era mucho más allá. Ya no era ni siquiera parte del pueblo de Dios descarriado, sino que era parte de un pueblo que ya no pertenecía a Dios. Por eso es extraño aquí, cuando Dios lo manda a predicar a los discípulos después del derramamiento del Espíritu, le dice: prediquen en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, a los que buscan, a los espirituales, a los que están más o menos, a los que van y vienen, a los que dicen que creen en Dios pero nunca se acercaron a una iglesia, y después a los que directamente o nunca escucharon o son ateos o rechazaron de Dios. El Señor entra a esta región y dice la Escritura que entra con un plan, con un propósito, porque el Señor iba a revelar de qué forma Él tenía planes también para aquellos que no pertenecían a la historia del pueblo judío en aquellos días, ni siquiera al pueblo judío, ni siquiera a los samaritanos tampoco. Y aquí eran una mujer sirofenicia. Dice la Escritura que esta mujer no tuvo reparos en preguntar de dónde era el Señor, si era un profeta para los judíos, si era un profeta para los samaritanos, o que ella esperaba una salvación. Ella quería una ayuda. Pero presten atención a esto, porque si bien era una mujer que esperaba una ayuda, no esperaba una ayuda de cualquiera, de un brujo, no esperaba una ayuda de un profeta X. Esta mujer esperaba el cumplimiento de las promesas. Leamos nuevamente. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. El verso 22 dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta declaración de la mujer conmueve al Señor, conmueve los cielos, porque sin importar si esa mujer no pertenecía ni al pueblo judío o a los fieles, digamos, al remanente, ni tampoco a los que se habían alejado de Dios y iban y venían, sino que esta mujer pertenecía al extranjero, al cual Jesús no había venido. Esa tarea era de los discípulos. Jesús vino a los suyos, a quienes les dio la promesa o a quienes les dio la ley. Después los discípulos iban a manifestar la salvación para el resto de la humanidad. Pero ella dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella reclama las promesas, se apropia, toma la palabra. Esta mujer sabía lo que hacía. Esta mujer no era una mujer que escuchó: allá hay un sanador, vamos a verlo. Esta mujer tenía una conciencia diferente, una lucidez mental distinta a las demás mujeres. Ella primero dijo: ¿quién es ese hombre? Dicen que es judío, pero ¿cómo? Bueno, judíos, hay un montón de profetas judíos también, o samaritanos, o lo que fuere. Pero algunos dicen que es el Mesías que habría de venir. Esta mujer escuchaba todo lo que se decía de él. Entonces esta mujer decide creer que Jesús era el enviado prometido de Dios al mundo. Y era sabido que el enviado de Dios prometido al mundo iba a hacer grandes milagros e iba a romper con todo tiempo de maldición. Iban a venir momentos buenos. Iba a ser un tiempo de paz, un tiempo de esperanza. Entonces ella toma esta fe, esta convicción y se la dice al Señor, reclama la palabra. Lo primero que un creyente debe aprender a orar, olvídense de los actos proféticos y todas esas pavadas de que no, usted declare: pastor, yo te puedo declarar lo que vos quieras. Vos decime lo que querés que yo te declare y yo te lo declaro.
¿Qué querés que declare? ¿Que vas a tener una casa el año que viene? Declaro que vas a tener una casa el año que viene. ¿Tú crees que realmente crees que esa palabra mía va a llegar siquiera a los talones de lo que significa la palabra de Dios? ¿Reclamar una promesa del cielo? A la gente le han inventado esta historia porque el hombre falso de Dios quiere manipularte y quiere tenerte esclavo. Lo que vos tenés que reclamar son las promesas de Dios. Para eso tenés que leer la Biblia, para saber cuál reclamar. Esta mujer tenía un entendimiento diferente. No vinieron muchas personas con este planteo. Ella dijo: sé que eres el hijo de David, sé que eres el Mesías, te reconozco como el que iba a venir, por lo cual ten misericordia de mí. Aquí es donde ella abre la puerta con su llave. Las promesas de Dios son llaves espirituales, llaves simbólicamente, ¿no? No quiero que esto lo confundan con actos proféticos ni nada de esto. Son formas en las que uno mueve a Dios, mueve el corazón de Dios. Dios respalda su palabra. Es como cuando nosotros tenemos que hacer alguna fundamentación como abogados. Vos tenés que citar artículos de la ley o de cierto código. Vos tenés que nombrar, fundamentar. Vos no podés fundamentar en una idea. El juez dice: sí, tu idea es muy bonita, pero la ley es otra cosa. Yo estoy aquí para hacer cumplir la ley, no para ver cuál apelación es más bonita o más convincente. Aquí se trata de ver si la ley lo permite o no, si está tipificado en la ley, si lo castiga o no. Entonces en Dios es lo mismo. Esta mujer reclama, dice: hijo de David. Lo reconoce como Señor, dice: Señor, hijo de David. El Señor significa: Señor, tú eres el dueño de mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Hay gente que dice: Señor, eres el dueño de mi vida, pero dame 40 millones de dólares. Entonces Dios no es dueño de tu vida. Vos lo querés usar a Dios como si fuese aquellos genios de la lámpara, ¿no? Que vos frotás la lámpara y lo tenés cautivo al genio y le ordenás al genio qué deseo usted tiene que cumplir. Jesús no es tu genio de la lámpara. Eso te lo inventa la gente, los falsos profetas. Cuando vos reconoces a Jesús como Señor de tu vida, vos te sometés a su voluntad. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Señor, sea tu voluntad, no la mía. Claro que tengo anhelos, claro que quiero vivir bien, claro que tengo peticiones para mis seres queridos. Pero siempre sé que tu voluntad va a ser mejor que la mía. Tus ojos ven mejor que los míos. Tus caminos son más altos que los míos. Entonces esta mujer le dijo: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ya había declarado a Jesús como Señor y ahora le dice: esto es lo que estoy sufriendo. No sufro, no te pido por mí, te pido por mi hija. Está atormentada por un demonio. Entonces vemos que también vuelve a revelar la palabra, que hay situaciones que van más allá de las batallas humanas, que no los podés enmendar con dinero, con conocimiento, no lo podés enmendar con palabras. Es una lucha espiritual y tenés que pelear con armas espirituales. Ella era una mujer sabia, era una mujer que no escatimó en moverse por los caminos polvorientos que se tuvo que mover hasta llegar a Cristo. Pero toda su sabiduría no le había sido suficiente para resolver este problema. Bueno, es lo que a veces nos pasa a nosotros. Tenemos un inconveniente, pero no tenemos los mecanismos, porque hay un momento que la medicina no llega a ser la solución, el dinero no es la solución, las palabras no son la solución, la psicología no es la solución. Hay momentos en que las armas que tenemos al alcance, ninguna es útil, ninguna sirve. Parece que probamos todas las llaves y las puertas no se abren. Bueno, esta mujer reconoció, para reconocer que era un demonio, esta mujer tiene que haber visto algo más. Pero sin embargo reconoció, dijo: esto es algo espiritual, no lo voy a resolver con cuestiones materiales. Y le dijo: Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué es lo que vienen a hacer los demonios? Bueno, esto: atormentar, destruirte la vida. De una u otra manera se las van a ingeniar para lograr ese objetivo. Dice la Escritura entonces:
Pero Jesús no le respondió palabra. Es extraño, uno de los pocos casos donde el Señor hace silencio. Y esto es lo que la gente no tolera, el silencio de Dios. No toleran el silencio de Dios. Es otra prueba más. Es otro obstáculo más. Pero que simplemente ayuda a reforzar la fe del que cree. Jesús no le respondió palabra y ella hablaba y lo miraba. Acercándose a sus discípulos le dijeron: despídela, que ya nos tiene cansado con tantos gritos. Entonces finalmente la mujer miraba y esperaba una respuesta. Esperaba. Bueno, hay algunos que se han cansado de esperar una respuesta en Dios. La Escritura dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo cegaremos si no desmayamos. No te canses de buscar, no te canses de pedir, no te canses de insistir. Esto es lo que nos enseña esta historia. Porque el Señor hizo silencio. Ella podría haber dicho: bueno, a buen entendedor, pocas palabras le caben. Darse media vuelta y decir gracias. O irse. O decir: yo sabía que no había nada para mí. Pero ella, dice la Escritura, siguió diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no respondía. Los discípulos ya estaban cansados. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Cualquiera hubiese pensado que los discípulos se acercaron y le rogaron, diciendo: Señor, por favor, concédele el milagro a esta mujer. No, le rogaron diciéndole: sácatela de encima de una vez. Los discípulos estaban en pleno proceso de madurez. Un discípulo de Dios o un hombre de fe no tiene que pedirle a Dios: sácala de encima, sino dale lo que necesita, dale una respuesta, dale el milagro, dale la solución. Tú tienes el poder para hacerlo. Ellos dijeron: despídela. Pero el Señor dijo: el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Cómo iba a despedir a esta mujer? El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Los discípulos dijeron: despídela, despídela. Porque nos molesta a nosotros. Pues da voces tras nosotros. ¿Les molestaba? ¿A qué le molestaba? ¿Le molestaba a su espíritu? No. Les molestaba a su carne. Dice la Escritura que entonces el Señor le da una respuesta. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, estaba en esa región, había mucha gente perdida, ese era el reino antiguo de Israel, obviamente estaba un poco más allá el Señor. Y le dijo: soy enviado a las ovejas perdidas. Entonces ella vino y se postró ante él. Ahora se postró. Cuando un ángel veía que alguien se postraba, le decía: levántate, porque tú no puedes postrarte ante mí, porque soy un ser creado como tú. Pero el Señor la dejó postrada allí. Señor, socórreme, le dijo. Socórreme. Yo sé que sos enviado a las ovejas de Israel, lo que tú quieras. Pero mi hija necesita tu ayuda. Otra traba más, socórreme, le dijo. El silencio, luego le dijo: no soy enviado a sanarte. Parecía a propósito, pero eran obstáculos que ella debía romper. El silencio de Dios es uno de los problemas más grandes que los siervos de Dios enfrentan. Y por eso luego inventan. Y por eso luego andan contentos buscando un falso profeta que les diga algo que Dios no les está diciendo. Yo les doy consejo a los jóvenes siervos de Dios: cuando Dios haga silencio, simplemente siga haciendo lo que Dios una vez le dijo que haga. Hasta que no recibir órdenes nuevas, no cambie el rumbo. Pero nunca salga a buscar palabra por ahí. Si Dios no le habla, hay que esperar nada más. Solo hay que esperar. Yo en todos estos años aprendí a esperar. Ya el silencio de Dios a mí no me preocupa. Yo sé que a veces Dios me hablará una vez, Dios me podrá hablar una semana seguido, un mes, pasarán 3 meses, no me hablará Dios en forma manifiesta. Luego Dios sí nos habla a través de otras formas, pero a veces la gente quiere que Dios te hable en forma
reveladora, a través de un sueño, a través de una visión o cosas más importantes. Dios tiene siempre sus formas de hablarnos. No hay que encapricharse con la forma que yo espero. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra manifiestan todo el poder de la obra de sus manos. El Señor le dijo esto, la segunda barrera, no vine solamente a las ovejas perdidas. Ella viene y se postró otra vez rompiendo la segunda barrera. Señor, socórreme, ayúdame. Tú eres mi ayudador, tú eres mi Señor, tú eres mi único socorro. ¿No? Si me dices que no tengo a dónde más acudir. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tercer barrera, no voy a dar tu milagro porque vine a darle el pan a los hijos, los que están perdidos, a quienes Dios llamó hace muchos años y se descarriaron, y no se lo puedo echar a los perrillos. Tercera barrera, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, como diciendo, Señor, no importa. Trátame como un perrillo, no importa. Dame las sobras, pero sé que tus sobras, las sobras que caigan de la mesa, con eso me alcanza, me basta, para que mi hija deje de ser atormentada por los demonios. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Jesús quedó impactado, quedó conmovido. Bueno, ¿quién iba a frenar a una madre que tiene a un hijo o a una hija en este caso en una gran necesidad? ¿Quién puede frenar? No habrá obstáculos. Claro que no los hay. Sin importar, el Señor podría haberle estado diciendo todo el día, y esta mujer estaba decidida a que Él era la persona correcta, el Dios único, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y que fuera de Él no había solución alguna. Entonces, conmovido el Señor, dice entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Grande es tu fe, le dijo. Te he puesto barreras, obstáculos, los has atravesado a todos. Nada puede frenar tu fe. Por lo cual, el milagro es tuyo. Hágase contigo como quieres. Y su hija dice que fue liberada en aquel mismo instante. ¿Cómo se liberó? ¿Alguien le echó aceite? ¿Alguien le dijo que vomite? ¿Alguien le dijo que haga tal cosa o tal otra? No. Una mujer que creyó en Dios, recibió la palabra del Señor, se apropió de ella, y el Espíritu Santo, cuando ella tomó la palabra del Señor, ya ella había reconocido que Jesús era el Hijo de David, el Salvador del mundo. Ahora el Señor le dio la palabra y automáticamente la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y su hija fue liberada. Su hija fue sanada desde aquella hora. Una enseñanza tremenda, una historia impactante. ¿Cuántas lecciones? Nuestra fe es lo que puede mover nuestra propia casa. A veces decimos, ore por mi hijo, ore por mi hija. Tú tienes que luchar en tu fe, en tus convicciones, buscar a Dios en la sana doctrina. Toda tu casa será bendecida, toda tu casa. La Biblia dice que hasta tus hijos son santificados por ser una mujer creyente o un varón creyente. Aunque ellos no lo sepan, ellos serán guardados, librados. No tienes que pactar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada a cambio. Reconocer a Jesús como Señor, como Dios, romper todos los obstáculos de incredulidad que se vayan poniendo en tu camino y aferrarte con uñas y dientes a la fe para siempre. Toda tu casa será bendita, las generaciones que vengan tendrán bendición al alcance de su mano también. Yo soy Dios que visito la bendición hasta por 1000 generaciones, dice Dios.
la dejaré ahí para que quien nazca se abrace de ella y la tome y viva una vida también de bendición. Hasta aquí entonces este milagro de Jesús de la mujer Ciro Fenicia. Nos vamos.